Algunas de las escenas de este programa han sido reconstruidas, incluida la representación de ciertas investigaciones forenses. $765, código 6. Las pistas reunidas en el homicidio desafían las presunciones de los investigadores. La evidencia los obliga a buscar al asesino en el lugar menos pensado. Un cuerpo imposible de identificar es abandonado en una autopista de Texas. Los investigadores deberán recorrer un largo camino antes de reunir las pistas suficientes para atrapar al asesino. Una mujer joven desaparece. Los detectives deben reconstruir el caso de una persona desaparecida a partir de una camisa destrozada y un fragmento de plástico. Los grandes crímenes muchas veces son esclarecidos a partir de los indicios más pequeños. Todos los criminales se llevan u olvidan algo en la escena del crimen. La ciencia forense es la encargada de reconstruir un caso examinando cada vestigio de culpa. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy, vestigios de culpa. Al nordeste de Atlanta se encuentra la ciudad de Sugar Hill, Georgia. Una pequeña urbe de unos 5.000 habitantes, pero que se vio envuelta en los problemas de una gran ciudad. En la mañana del 16 de abril de 1993, el propietario de un taller halló un auto abandonado en su playa de estacionamiento. Cuando miró en su interior, descubrió un terrible crimen. Sobre el asiento yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Oficiales del Departamento de Policía del Condado de Gwinnett se hicieron presentes. Por la posición del cuerpo y la dirección de las manchas de sangre, era claro que la mujer había recibido un disparo en la cabeza. Su bolso no estaba en el auto. La policía no halló ninguna identificación, ni tampoco a algún sospechoso. Pero la evidencia indicaba un motivo. El asistente del jefe de policía, John Latty, creyó que era un fallido robo de auto. La llave estaba en contacto, pero el motor no estaba en marcha. Las ventanillas estaban cerradas, pero la suya estaba baja y tenía colocado el cinturón de seguridad. En un crimen no premeditado como el robo de un auto, el criminal deja pocos indicios. La policía incluso no sabía por dónde comenzar. Todo cambió con la llegada de un hombre llamado Michael Thompson. Cuando conducía su auto en las proximidades, advirtió el tumulto. Entonces vio el auto, parecía el de su madre. Para Latty, la llegada de Thompson era mucho más que una coincidencia. Nos llamó la atención que se presentara en la escena del crimen al mismo tiempo que nosotros. Además, tenía un pasado sombrío, tenía un gran prontuario, estaba sospechado por tenencia de drogas y, por lo tanto, las sospechas preliminares recayeron sobre él. Michael Thompson confirmó lo que había indicado la matrícula del vehículo. La víctima era su madre, Imogen Thompson, de 53 años. Cuando la policía investigó el pasado de Thompson, supo que su madre había llamado a la policía a principios de abril para informar de un robo. El oficial de policía del condado de Gwinnett, Michael Chappell, respondió a dicho llamado. Se le dijo que 7 de los $15,000 que la víctima tenía ocultos detrás de su armario habían sido robados. Michael Thompson no lo sabía, pero Imogen le dijo a Chappell que pensaba que su hijo podría haber robado el dinero. Contaba con el oficial Chappell para atrapar al ladrón y, si fuera posible, hallar su dinero. Ante su requerimiento, le mostró el dinero que quedaba. Probablemente rondaba los $7,000 y todo el dinero estaba en billetes nuevos de $100. El oficial Chappell aseguró a la víctima que el dinero podía ser hallado fácilmente porque eran billetes nuevos marcados con números correlativos.
Después del asesinato de Imogen Thompson, la policía descubrió que el resto del efectivo había desaparecido de su inusual escondite. Pensaron que Thompson podría haber matado a su madre por el dinero. Solo tenían que probarlo. La autopsia revelaba que la víctima había recibido 2 disparos en la cabeza a corta distancia con un arma de grueso calibre. Alguien en los alrededores debió oír los disparos. La policía colocó barricadas para interrogar a los conductores sobre lo que recordaban de la noche anterior. Hallaron un inusitado número de testigos potenciales. Imogen Thompson había sido asesinada el 15 de abril. Suele haber mucho tránsito en las inmediaciones de la escena del crimen. Muchos de ellos lo recuerdan porque el tránsito era muy lento y dijeron haber advertido un vehículo detrás del de la víctima. Todos ellos afirmaron que parecía ser un vehículo de la policía. No solo era un patrullero, sino que era uno de los patrulleros de la policía del condado. ¿Era un tipo específico de auto? Se trataba de un patrullero, sin duda. Podíamos entonces determinar que era uno de los nuestros. Los testigos situaban el auto de policía en la escena del crimen entre las 9:30 y las 10:30 de la noche. Muchos dijeron ver cómo el auto de la víctima se había apartado de la carretera. Esa inquietante revelación alejaba las sospechas del hijo de la víctima. A medida que se presentaban más testigos, la policía tuvo que considerar la terrible posibilidad de que el asesino era uno de los suyos. Comenzó la investigación en el departamento. Los detectives sabían que el oficial Michael Chappell había respondido a la denuncia de robo de la víctima 2 semanas antes. Cuando el jefe Lati buscó el informe de Chappell, no pudieron hallarlo. Chappell fue interrogado al respecto. La razón de no haber archivado el informe del robo parecía creíble. Por supuesto, él explicó que era un caso ordinario y que no había querido molestarlo con un informe escrito. Entonces le dije que sería mejor recoger la información. Mientras Chappell preparaba el informe atrasado, los detectives interrogaron a las amigas de la víctima. Dijeron que a Imogen le había conmovido el interés personal del oficial Chappell por su robo. En el transcurso de las conversaciones con sus amigas, también supimos que les había dicho que el oficial Chappell estaba preocupado por ella y que había advertido que la seguía en varias ocasiones. Creía que estaba preocupado y que cuidaba de ella. Para los detectives comenzaba a verse como si el ángel guardián albergara en el corazón sus propios intereses. Pero no tenían evidencia que apoyara esta teoría. Chappell tenía una coartada para el momento del asesinato. Dijo haber ido a la estación de bomberos a ver televisión entre las 8 y las 10:30 de la noche. Sin embargo, los interrogatorios en la estación de bomberos no mitigaron las sospechas. Sus amigos coincidían en que Chappell se había hecho presente en la noche del 15, pero no podían asegurar a qué hora se había ido. La coartada de Chappell era poco consistente. Incluso parecía haber tenido la oportunidad de cometer el crimen. La investigación de sus antecedentes reveló un posible motivo. Antes del asesinato, Chappell estaba sumamente endeudado. Después del asesinato, los acreedores le dijeron a la policía que había pagado lo que les debía con crujientes billetes de $100. Pero esto nunca fue suficiente para convencer a uno de los hombres más puntillosos del condado de Gwinnett. Los detectives necesitaban más pruebas para proceder a su arresto. Debían tener la absoluta certeza. Los investigadores pronto supieron que la víctima pudo haber hallado su muerte en una cita. Tuvimos una entrevista con una de las amigas íntimas de la víctima, y esta última le había mencionado que debía encontrarse con el oficial Chappell esa misma noche, quien le había dicho que llevara su dinero, porque había recuperado parte de él y así podría comparar los números de serie para poder recuperar el resto. ¿Mató el oficial Michael Chappell a Imogen Thompson a sangre fría? Para averiguarlo, se ejecutaron órdenes de registro del casillero y la cajuela de su patrullero.
Las pertenencias de Chappell fueron ingresadas como evidencia y examinadas detenidamente. Su impermeable fue enviado al laboratorio y examinado para hallar cualquier rastro de evidencia. Las pruebas de cantidades ínfimas de sangre fueron positivas. Las manchas habían sido efectuadas como si se hubiese salpicado sangre a gran velocidad. Cuando una bala impacta contra un cuerpo, dicho impacto crea una fina llovizna de fluidos que a menudo salpica el arma y a quien la dispara. Mientras tanto, la vista aguda de la encargada de un lavadero de autos proporcionó a los detectives otra pista. El oficial Chappell estuvo en el lavadero el día que descubrimos el cuerpo de la víctima e hizo lavar su auto un patrullero de la policía, y también supimos que había pagado por el lavado de su auto con un billete de $100. Su patrullero fue llevado al laboratorio para examinarlo en busca de cualquier evidencia potencial que el lavado no hubiese quitado. Una cinta adhesiva fue utilizada para levantar cualquier cabello o fibra dejados por la víctima. Una mancha en el tapizado requería una inspección más detallada. Jennifer Archer, de la Oficina de Investigaciones de Serología y Unidad de ADN de Georgia, había comenzado con ventaja su trabajo. Cuando recibí la llamada del departamento de policía, ellos indicaron que habían efectuado una prueba llamada luminal. Esta prueba indicó que existía una posibilidad de que hubiera una mancha de sangre en el apoyabrazos del asiento del patrullero. Archer analizó una muestra del apoyabrazos para ver si la mancha era realmente de sangre. Cada muestra fue tratada con diferentes productos. Frotó la tela con 2 hisopos húmedos. Cada hisopo había sido tratado con diferentes químicos. Ambos hisopos cambiaron de color, confirmando la presencia de sangre. ¿Era sangre humana? Los científicos también tienen una prueba para ello. Una gota de sangre desconocida es agregada a una muestra de antisuero humano, una enzima que reacciona con las proteínas que solo se encuentran en la sangre humana. La jeringa introduce la sangre en el antisuero. Si la sangre es humana, aparece una línea blanca. La sangre hallada en el patrullero y en el impermeable era humana. Solo una prueba de ADN podía vincular las manchas de sangre con Imogen Thompson. La sangre fue colocada en un medio gelatinoso y sometida a una prueba RFLP. En este proceso, una moderada corriente eléctrica separa los fragmentos más largos y más cortos de ADN dentro del patrón genético del donante. Gracias al análisis, los patrones en el ADN de la víctima se parecen a la muestra tomada del apoyabrazos. El análisis por computadora confirma la equivalencia. La posibilidad de compartir un patrón genético es una en 10.000 millones. Los detectives construyeron una cadena ininterrumpida de evidencias entre el impermeable de Chappell, su vehículo y la sangre de Imogen Thompson. Con la evidencia de la ciencia forense, se aclaran los eventos que conducen al asesino. El 15 de abril, Chappell arregló un encuentro con la víctima para robarle el dinero que había dejado el ladrón. Cuando la víctima abrió su bolso, Chappell le disparó. La mayor parte de la evidencia incriminatoria en el abrigo y en el patrullero era apenas perceptible a simple vista. Pero la ciencia forense presentó estos vestigios como prueba ante la corte.
Realmente la única pieza clave de la evidencia fue la prueba de ADN. No existen dudas al respecto. Es una evidencia muy poderosa, aunque tal vez mucha gente dudaba de que el oficial Chappell estuviera involucrado y que pudiese haber cometido ese crimen. Y las pruebas demostraron lo contrario, porque se necesitó una evidencia tangible para vincularlo con la sangre de la víctima. Como siempre, la última prueba de la evidencia forense tiene lugar en el recinto de la corte. Después de 18 horas de deliberación, el jurado declaró culpable a Michael Chappell. Pero recibió más clemencia de la que él tuvo con la víctima. Fue sentenciado a reclusión perpetua, la pena más severa acordada por la ley de Georgia, fuera de la pena de muerte. Chappell disfrazó su crimen para que pareciera un fallido robo de auto. Otros asesinos intentan ocultar sus crímenes deshaciéndose del cadáver. Las carreteras que conducen a Houston son tan bellas como la ciudad misma. Pero el 27 de marzo de 1992, unos recolectores de residuos en una autopista de las afueras tropezaron con un desagradable descubrimiento. ¿Qué hallaste? ¿Una TV? ¡Wow! ¿Una TV? Al principio parecía una caja ordinaria. A ver. ¡Vamos! Pero cuando levantaron las solapas, se hallaron en presencia de un improvisado ataúd. Oh, ¿qué es esto? ¡Oh, Dios! Oh, apesta. Dentro yacía el cadáver descuartizado de un ser humano. La División Homicidios del Departamento de Policía de Houston envió una unidad forense al lugar. Los técnicos registraron el borde de la carretera en busca de evidencia. La víctima llevaba muerta varias horas. Descuartizar el cuerpo pudo derramar mucha sangre. Pero ni una gota de sangre o cualquier otro indicio fueron descubiertos en los alrededores. El sargento Mike Peters creía más en la evidencia dejada en cualquier otro lugar. No se trataba de la verdadera escena del crimen, solo fue el lugar donde la víctima fue depositada por el asesino después de haber cometido el crimen. La policía dependía del contenido de la caja para llegar al asesino. Además del cuerpo, no contenía mucho más. Solo una vieja manta. En el laboratorio, los investigadores intentaron identificar a la víctima. Pero todo lo que tenían era el torso. Y debajo de él, su brazo derecho. La policía dependía de los restos parciales para reconstruir la historia completa. Determinaron que la víctima era una mujer de alrededor de 20 años. La autopsia reveló que estaba encinta. Los investigadores intentaron confrontar sus impresiones dactilares, pero no estaban registradas. El sargento Peters esperaba tener mejor suerte con los informes de personas desaparecidas. Solo la noche anterior, la policía había recibido la denuncia de un hombre llamado Oscar Reyes. Dijo que su esposa, Cecilia, no había regresado de su trabajo en una tienda de licores. La policía halló a Reyes y a la compañera de trabajo de su esposa repartiendo volantes con la foto de la desaparecida. Oscar Reyes pudo identificar el torso de su esposa por una cicatriz quirúrgica en su cuello. Su esposa había sido hallada, pero su asesino aún estaba suelto. Fue el lunes pasado, por la mañana. ¿Sabe cuál pudo haber sido el motivo? Los investigadores tenían que considerar la posibilidad de que Oscar Reyes hubiera asesinado a su esposa. Los detectives lo interrogaron y registraron su casa en busca de signos de violencia. Si Cecilia Reyes hubiera sido asesinada allí, habrían hallado una gran cantidad de sangre. Nada fue detectado. Con Oscar Reyes fuera de la lista de sospechosos, los investigadores tenían que hallar otras pistas. Hola, ¿cómo está? Fueron a la tienda donde trabajaba Cecilia. Necesito hacerle unas preguntas. El encargado dijo que la vio por última vez la noche anterior cuando regresaba a su hogar. Su
Sus compañeras la describieron como una mujer alegre y de buen corazón, sin enemigos conocidos. Pero tenía un admirador no deseado. Hola. Un hombre llamado Gerardo Márquez de vez en cuando merodeaba la tienda. Dijeron que le gustaba cortejar a las mujeres, especialmente Cecilia. A menudo le llevaba presentes, aunque ella los rechazaba. La policía hizo una visita a Gerardo Márquez, que vivía a pocos kilómetros de la tienda de licores. Tenía 36 años, trabajaba medio tiempo construyendo cercas y tenía una novia. Se mostró apenado cuando supo de la muerte de Cecilia Reyes. Difícilmente parecía el tipo de monstruo capaz de matar y descuartizar a alguien. No dudó en permitirle a la policía registrar su departamento. Cuando se le interrogó acerca de los rasguños en su rostro, Márquez le dijo a la policía que se había lastimado trepando una cerca. Sus explicaciones parecían creíbles. Sus modales eran totalmente correctos. Luego se hallaron rastros de sangre en el lavabo del baño. Márquez dijo que se había cortado. Los detectives llegaron a la conclusión de que si el cuerpo hubiera sido descuartizado aquí, mucha más sangre debería haber sido derramada. La identidad del asesino y la escena original del crimen seguían siendo un misterio. En el laboratorio criminal del Departamento de Policía de Houston, los técnicos buscaban indicios que esperaban pudieran conducirlos a otros sospechosos. Rastrearon la caja hasta una fábrica que se hallaba en el mismo vecindario que Márquez, pero la pista no prosperó. La atención se centró en la manta en la que había sido envuelta la víctima. Aunque libre de sangre, podía esconder otras pistas. Cabello, fibras y otros rastros de evidencia fáciles de olvidar son a menudo más reveladores que una mancha de sangre visible. La criminalista Raiden Hillman la examinó. Había muchas áreas que parecían como manchas, pero tenían una forma particular que indicaba que tal vez un mueble había sido apoyado sobre la manta y lustrado o pintado sobre ella. Midió las marcas de las manchas oscuras. Las patas del mueble que había reposado sobre la manta formaban un rectángulo de 35.5 centímetros de ancho por 63.5 centímetros de largo. Mientras tomaba las medidas, también advirtió diminutas plumas alojadas en la trama de la manta. Las envió para su análisis. En un caso con pocos indicios, los detectives hacen lo máximo con lo que tienen. Pidieron a la novia de Márquez que fuera a la central de policía para otro interrogatorio. Ella mencionó que Márquez tenía una manta manchada con pintura. Es un error. No la había visto últimamente. La manta parecía vincular a Márquez con el crimen. Pero los detectives debían estar seguros de que se trataba de la misma manta mencionada por la chica. La distancia entre los puntos de pintura proporcionaría la respuesta. Con estas medidas, el sargento Steve, Shirley y yo fuimos a la casa de Márquez y medimos la distancia entre las patas en la base del escritorio y medían igual que las marcas en la manta. Las manchas oscuras en la manta coincidían con las dimensiones del escritorio de Márquez. Luego, Hillman tuvo que asegurarse que las marcas provenían del escritorio. Siguiendo el rastro de la evidencia, dedujo que si el escritorio dejó su marca en la manta también debió dejar sus huellas en el escritorio. Tenía que haber fibras de la manta adheridas debajo de las patas del mueble y el asesino debió llevarla al lugar donde había cometido el crimen. La teoría de Hillman sobre las fibras pronto fue dada como cierta. Los investigadores hallaron diminutos filamentos adheridos a la punta de las patas del escritorio. Los investigadores comenzaron a construir un caso contra Gerardo Márquez. Para establecer un vínculo entre la víctima y el apartamento de Márquez, Hillman utilizó un analizador de espectro infrarrojo para comparar la pintura en la manta con la pintura del escritorio.
Muy bien, vamos a hacer una comparación con la pintura hallada en el apartamento. El analizador irradia luz en la muestra que la absorbe y la refleja en ciertas direcciones formando un espectro. El aparato luego mide cómo la muestra absorbe la luz y muestra las mediciones como una serie de montañas y valles. Cada sustancia tiene su propia marca espectroscópica. Observando en el espectro total podemos ver qué tipo de pintura es y también podríamos comparar esta muestra conocida con cualquier muestra desconocida. El espectro de la pintura del escritorio y de la manta se alinearon. Las pinturas coincidían. Hillman y el sargento Peters compararon las fibras del escritorio con las de la manta. Una vez más, las dos muestras provenían de la misma fuente, el departamento de Márquez. Tenía que responder algunas preguntas sobre por qué aquella manta, que estaba obviamente vinculada con la víctima, estaba ahora relacionada con su apartamento. Basándose en la información del laboratorio, los detectives creían haber hallado a su hombre. Regresaron a la casa de Márquez. Siguió cooperando y dejó en claro que estaba ansioso de que la policía resolviera el caso. Admitió que la manta era suya, pero luego de utilizarla para pintarla arrojó junto a los residuos. El verdadero asesino debió tomarla para envolver el cuerpo. La explicación era conveniente e irrefutable. Pero los investigadores tenían aún trabajo por hacer. Volvieron a examinar el baño utilizando leucomalaquita, un químico que hace brillar los restos de sangre. Iluminó sangre en la cortina de la ducha. Esas manchas no debieron ser el producto de un corte menor. Pero nuevamente Márquez tenía una explicación conveniente. Afirmó que mataba a sus pollos en la tina. Aquí es donde guardo los pollos. El freezer contenía la prueba y la probable fuente de las plumas que Hillman halló en la manta. Mientras estaban en la cocina, Márquez ofreció algo de comer a los investigadores. Gerardo Márquez estaba actuando como un hombre que era o completamente inocente o de una sangre fría total. Dado que la policía buscaba al asesino de Cecilia Reyes, depositaron sus esperanzas en la evidencia de sangre hallada en el departamento de Gerardo Márquez. Márquez le había dicho a la policía que la sangre hallada en la cortina de la ducha era sangre de pollo. El laboratorio determinaría si Márquez estaba diciendo la verdad. Las muestras de sangre fueron examinadas con antisuero humano. Reaccionaron, probando que la sangre en la cortina de la ducha provenía de un humano y no de un pollo. Pero los investigadores no hallaron la sangre suficiente para completar todas las pruebas necesarias o para indicar que el asesinato había sido cometido allí. Sin embargo, había suficiente sangre y suficientes preguntas que justificaran otra visita a Márquez. Los técnicos se hicieron presentes para levantar la cerámica del piso del baño. El cuarto había sido fregado a fondo, pero la evidencia permanecía debajo de la superficie. Era evidente que había habido mucha sangre, la suficiente como para penetrar por debajo de las cerámicas del piso. Pruebas de la muestra revelaron que era sangre del grupo O. Tanto Márquez como su novia dieron muestras de sangre y ninguno tenía ese grupo. Pero sí Cecilia Reyes. Había estado allí. Había muerto allí. Código 6, 105 Norte. Sobre la base de la evidencia forense, Gerardo Márquez fue arrestado y acusado por el asesinato de Cecilia Reyes. La policía reconstruyó lo que probablemente le sucedió a la víctima en su última noche con vida. Al salir como siempre de su trabajo, Cecilia Reyes fue acosada por Márquez. Hola. No. Por favor, no, suéltame. ¡No! ¡Suéltame!
Él la raptó y la llevó a su apartamento. Allí rechazó los avances sexuales, infligiéndole los rasguños que los detectives habían advertido en su rostro. Durante la riña, la mató a puñaladas. Para borrar la evidencia de que la víctima había estado en su casa, Márquez descuartizó el cadáver. Luego colocó el cuerpo dentro de 3 cajas de cartón. La noche del asesinato abandonó las cajas a kilómetros de su apartamento. Sin embargo, la culpabilidad del sospechoso estaba escrita con sangre. Una simple manta impulsó la investigación. Gerardo Márquez fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a prisión perpetua. A menudo los asesinatos más intrincados son resueltos con las pistas más simples. La cuestión es saber dónde buscar y cómo utilizarlas. Muchos casos de homicidio comienzan con un cadáver. Este comenzó con una observación fortuita. Una camisa rasgada, oculta en el césped y una mancha oscura en el pavimento que podría ser sangre. Cuando el oficial Kenny Corcoran los advirtió un domingo después del desayuno, en una carretera en Tangipahoa Parish, Luisiana, supo qué hacer. Llamar al detective Chester Prickett. Es lo que hay, Chester. ¿Sangre en el pavimento o tenemos la marca de un auto? En cuanto llegó, Prickett quiso ver lo que Corcoran había hallado. Había una mancha en el pavimento. Corcoran explicó que probablemente pertenecería a un venado o un perro arrollado por un auto. La camisa rasgada era un poco más difícil de explicar. Ambos hombres coincidieron que podían indagar más sobre el asunto. Bien, haremos así. Si sabes de algo, dímelo. Lo haré, y también tú si sabes algo. Prickett era conocido como un oficial de policía meticuloso. Antes de salir de su casa, aquel domingo por la mañana, verificó si algún accidente o desaparición habían sido informados. No había nada. Solo el martes supo que una joven había desaparecido. Halló una foto de la joven en el Palacio de Justicia. Rebecca Forbes, de 19 años, estudiante de preparatoria, quien había desaparecido hacía apenas 48 horas. Tenía puesta una camisa blanca que parecía coincidir con la que había hallado el domingo. Tendré que hablar con su familia para saber más sobre lo que tenía puesto. Para Prickett, su desaparición y el descubrimiento de la camisa rasgada eran motivos suficientes para iniciar una investigación. ...6:30 de la tarde, sábado 28 de abril de 1990. En su casa de Dedham, Luisiana, Rebecca Forbes se preparaba para asistir al festival italiano en Independence. ¡Hey! Adiós, mamá. ¿A dónde vas? Esa fue la última vez que vio a su hija con vida. ¿Con quién? En realidad iré con unas amigas. En el festival, Rebecca conoció a un joven. Hablaron, bailaron y estaban aún juntos cuando los amigos de Rebecca le perdieron el rastro. Nadie de ellos recuerda haber oído su nombre, pero Prickett esperaba que con ayuda de la policía estuvieran en condiciones de identificarlo. Uno de los amigos de Rebecca identificó el rostro del hombre en los archivos policiales. Su nombre era Kelly Drott. Con solo 20 años era conocido por causar problemas. Había sido arrestado más de una vez por robo de vivienda. En tanto, Prickett interrogaría a Drott para verificar su versión de los acontecimientos en el festival. Antes esperaba tener el informe sobre la camisa que Kenny Corcoran había hallado. En el laboratorio criminal de Luisiana, Prickett entregó la camisa a los forenses George Skiro y Pat Lane. Les pidió que averiguaran todo lo que pudieran. El análisis de Skiro comienza con el estado físico de la camisa. Investigó lo que se llama rastros de evidencia, cabellos, fibras, cualquier tipo de material que estuviese adherido. Luego la pregunta más elemental. ¿Las manchas oscuras eran realmente sangre?
Para determinarlo, Skiro llevó a cabo una serie de análisis químicos con el propósito de confirmar o descartar la presencia de sangre. Primeramente, un hisopo fue humedecido con agua destilada. La sangre se disuelve en el agua, tornando la punta del hisopo marrón. Luego se agregó un reactivo llamado fenotalina. Entonces, si hay presencia de sangre, la mancha marrón comienza a tornarse verde. Luego, una gota de peróxido de hidrógeno. La sangre produce un color rosado intenso. Finalmente, Skiro llevó a cabo una prueba para confirmar su diagnóstico. Muy bien. Agregando otro químico, buscó cristales rojos de hemocromógeno, un complejo químico que solo se forma ante presencia de sangre. Y este es el paso final para probar si la sustancia es sangre. No especifica el grupo sanguíneo, solo dice si hay presencia de sangre. Para Skiro era solo el comienzo. Tendría que efectuar análisis más complejos. ¿La sangre hallada era humana o animal? Y si era humana, ¿a quién pertenecía? La obtención de respuestas urgía a medida que avanzaba la investigación. Mientras tanto, Prickett regresó a la carretera Smiling Acres, que fue declarada escenario del crimen. Sus hombres revisaron el piso en busca de algo. Cualquier cosa insignificante podía constituir una pista. Recogimos colillas de cigarrillos. La existencia de saliva en las colillas puede ser de ayuda. Hallamos un par de latas de cerveza y una botella que también puede servirnos. Y hallaron esto, una diminuta pieza de plástico transparente. Voy a remitir esto y otros efectos al laboratorio para ver si pueden hacer algo con ellos. ¿Era el fragmento de plástico solo un residuo o constituía una pista? Pasarían muchas semanas antes de que surgiera su verdadero significado. Creo que tengo una buena información. El viernes 4 de mayo, 6 días después de la desaparición de Rebecca Forbes, el detective Chester Prickett finalmente halló al sospechoso Kelly Drott. ¿Tuvo simplemente un breve encuentro con Rebecca o sabía más de lo que estaba preparado para declarar? Drott admitió haber conocido a Rebecca. Ella le había pedido un cigarrillo. Bailaron. Alrededor de las 10 desapareció en la multitud y dijo que fue la última vez que la vio. Acompañante fortuito o no, la historia de Kelly Drott comenzaba a desmoronarse a medida que los investigadores examinaban su auto. En la cajuela no había tapete ni piso que la cubriera. Había sido arrancado. Y en la rueda de auxilio había agua, lo que nos indicaba que había lavado el auto. Y en las bisagras, debajo de las luces traseras, hallamos salpicaduras que parecían ser de sangre, diminutas manchas. Dijo que era sangre de un venado que había arrollado y colocado en la cajuela y que el animal muerto debió sacudirse dentro. Eso no tenía mucho sentido. Prickett ordenó la confiscación inmediata del auto del sospechoso. Sería también examinado por George Skiro y Pat Lane en el laboratorio. Buscaré en lugares poco comunes. Por ejemplo, si alguien intenta limpiar la sangre, ¿dónde va esa sangre? Podría haberse filtrado entre los cojines del asiento o haber ido dentro de la trampa del tapizado. Miraré en todos esos lugares fuera de lo común. Mientras seguía la investigación, Skiro comenzó a advertir sangre en lugares ilógicos para alguien que había matado a un venado. Sangre en descomposición dentro de los paneles y en el interruptor de las luces. La presión aumentaba. Skiro debía determinar el origen de la sangre. De la sangre en las manchas de la camisa y en el auto de Kelly Drott. Una vez que determinamos que se trataba de sangre humana en la blusa y sangre humana en la cajuela, el siguiente paso era determinar el grupo sanguíneo y al analizarla, pudimos determinar que la sangre de ambas muestras de la blusa y de la cajuela del auto pertenecía al grupo O. El análisis fue menos concluyente de lo esperado por Skiro. El grupo O es el grupo sanguíneo más común. Resultó que tanto la posible víctima como el posible sospechoso poseían ese grupo. Por lo que no suministró ninguna información de valor.
Luego enviamos la muestra para análisis de ADN para ver si un perfil genético más específico podía ser construido. Se requerirían varias semanas para completar las pruebas de ADN. Pero antes el caso daría un dramático giro. Domingo 19 de mayo, 3 semanas después de que Rebecca Forbes fuera vista por última vez. 2 hombres que cazaban a orillas del río Tangipahoa tropezaron con un cuerpo en estado de descomposición. Por la forma en que este caso comenzó, era un misterio. Se habían hallado algunas ropas ensangrentadas en medio de la carretera. Lo siguiente fue hallar un vehículo que tenía sangre en su interior, supuestamente de venado, pero probamos que era sangre humana. Y lo último que necesitábamos para terminar de reconstruir este caso era hallar el cuerpo que pudiera vincular todos estos diferentes datos. Gene Screen, uno de los laboratorios de análisis más sofisticados de los Estados Unidos, era fundamental para conectar los elementos del caso Rebecca Forbes. El laboratorio criminal estatal había identificado la sangre perteneciente al grupo tanto de Rebecca como de Kelly Drott. Gene Screen debía profundizar dichos análisis. En nuestras células todos poseemos un código genético único e individual. Gene Screen se especializa en analizar el tejido sanguíneo para revelar su ADN. Se envió al laboratorio la sangre hallada en la cajuela de Kelly Drott y la sangre en la blusa. El laboratorio también recibió material del cuerpo en descomposición de Rebecca Forbes. Bob Childs, director de Gene Screen. El ADN es una herramienta muy útil en la ciencia forense. Es útil porque es sumamente discriminatoria en la identificación de individuos. En este caso en particular, fue muy importante porque es un caso con evidencia circunstancial y sin las pruebas de ADN, los investigadores no habrían podido vincular la sangre de la víctima con el auto del sospechoso. Cuando estuvieron listos los resultados de las pruebas, no pudieron ser más claros. Judy Floyd, científica de Gene Screen, lo explica. El ADN nos dijo que, en efecto, la sangre de la blusa pertenecía a Rebecca Forbes. Pudimos afirmarlo con un alto grado de certeza. La sangre en la parte posterior del auto del señor Drott era también probablemente de Rebecca Forbes, la víctima. Lo que el ADN no nos dice es lo que en realidad sucedió aquella noche, la cadena de acontecimientos que condujeron a ese trágico desenlace. Una pieza final de evidencia consolidó el caso contra Kelly Drott. Esa pieza de plástico de extraña forma. ¿Recuerda aquella pieza que hallaron? Era el cristal de un reloj. Sí, la pieza de cristal. Rebecca Forbes llevaba puesto un reloj de pulsera cuando su cuerpo fue hallado en el río. El cristal roto parecía provenir del reloj de Rebecca. Parecía ajustarse a su superficie. Pero Lane necesitaba más evidencia para probar que las dos partes encajaban. En el extremo del cristal advirtió una serie de orificios en los que habían quedado adheridas pequeñas piezas cuando el cristal se rompió. Lane realizó un molde de la parte inferior del armazón para probar que las marcas en el cristal y en el armazón coincidían. Bien, en la pieza que vemos ahora a la derecha, encontraremos orificios microscópicos producidos por la superficie del reloj. Más específicamente la zona del armazón, donde el cristal en realidad debió estar adherido dentro y sobre el reloj. Ahora Lane podía efectuar una comparación detallada entre las muescas alrededor del borde del cristal y los fragmentos del plástico aún atrapados en el armazón del reloj. Dicha pieza de cristal coincidía con los pequeños cortes imperfectos que estaban adheridos en las marcas a lo largo del borde y realmente parecía ser una fractura que correspondía a dicho cristal. Con la última pieza de la evidencia en su lugar, los investigadores estaban en posición de reconstruir lo sucedido aquella noche en el festival italiano. Rebecca conoció a Kelly y bailó con él. Alrededor de la medianoche la llevó a dar un paseo en auto. Se detuvieron en la carretera Smiling Acres, donde riñeron. Enfurecido, Kelly Drott mató a Rebecca Forbes. En este caso, obviamente la víctima murió, no puede hablar. El sospechoso no sabemos si dice la verdad cuando habla. La evidencia física no miente. Tiene la facultad de decirnos
que algo sucedió en ese preciso instante en que la víctima murió. No necesariamente nos dará toda la secuencia de los acontecimientos, pero nos permite al menos evaluar el momento particular en que ocurrió el hecho. Entonces, puede oponerse a la declaración hecha por el sospechoso. El 23 de mayo, solo 4 días después del descubrimiento del cadáver de Rebecca, Kelly Drott fue arrestado. Condenado por homicidio culposo, fue sentenciado a 21 años de prisión. Bien, Kelly trabajaba como albañil en una planta procesadora de pollos y tuvo una discusión con uno de los empleados que trabajaba con él. Le dijo al sujeto días después que si no hubiese medido sus palabras estaría en el río, como esa joven que había arrojado allí. La evidencia que puede ser advertida a simple vista es vital para resolver un asesinato. Pero la ciencia forense, unida a rigurosas técnicas de investigación, saca a la luz los más pequeños indicios y hace que más asesinos sean llevados ante la justicia.